Hola, hola, hola. Dios les bendiga. Qué bendiciones estar a esta hora compartiendo con ustedes a través del 15.1 BPB. Y para dar inicio a la entrevista de hoy, le invitamos a ver el siguiente video. Y ya nos encontramos en la entrevista de la semana, un programa organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, aquí en el 15.1 BPB. Y hoy nos encontramos con dos invitados tan especiales como lo hacemos siempre cada semana. Nos encontramos con el pastor Hugo Helves y la pastora Viviana Carvajal. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás, capellán? Dios te bendiga. Amigo Daniel, es un privilegio estar acá con ustedes junto a mi esposa. Queremos compartir este día algunas experiencias. Esperamos que sea una bendición para todos aquellos que nos están viendo. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, ¿cómo estás, pastor? Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un honor y un privilegio estar acá, poder compartir la palabra del Señor y también contarle un poquito de lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. La verdad que ustedes han sido bastante multifacéticos desde que les conozco, hace tantos años. Sí, ¿Ah? Sí, Pero bastante años ya. hoy vamos a hablar de un enfoque netamente evangelístico, pero antes de iniciar nuestra entrevista, quisiéramos conocerles un poquito más. Pastora Viviana, ¿a qué edad conoció al Señor? Cuéntenos un poquito de eso. Yo lo conocí, tenía 19 años. Teníamos un año en pareja ya con mi esposo, teníamos una hija y teníamos muchos conflictos. La verdad que nos dábamos más en nuestra relación y bajo esta tremenda necesidad de matrimonio llegamos a la iglesia que nos cobijó, que es la iglesia Antioquía en Cerro Navia. Y el Señor ahí fue trabajando con nosotros inmediatamente, impactando nuestras vidas y nuestras vidas no fueron iguales. Ese día cambió nuestro destino, nuestro futuro tomó un giro de lo que éramos a lo que somos ahora. Qué bien. Sí. Pastor Hugo, ¿qué edad tenías tú cuando pasó eso? Yo tenía 22 años, Ya. Daniel. Tenía 22 años, conocí al Señor, como dice mi esposa. Yo me acuerdo de la fecha, soy re bueno para la Sí, fecha. él es bueno para la fecha, yo no. El 8 de septiembre de 1996 a las 6:30 conocimos, nos entregamos al Señor en un culto maravilloso, lleno de la presencia del Señor. Y el Señor, me recuerdo incluso el sermón que estaba predicando el pastor en el momento, que era el sermón Sube al monte, cuando Dios le dice a Moisés sube al monte. Ese era el sermón del momento y el Señor tocó nuestras vidas. Ese día cambió, como dice mi esposa, el Señor revolucionó toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Qué bien, como eres bueno para la fecha, sería bueno entonces recordar un poquito, no solamente el sermón, sino al predicador del sermón. Cuéntanos un poquito, porque si bien la palabra del Señor viene, pero también es importante lo que pueda haber hecho el hombre Amén. en ese momento. Cuéntanos un Sí, poquito bueno, de eso. él fue el pastor Alejandro Díaz. El pastor Alejandro Díaz, en el día que el Señor tocó nuestras vidas, fue nuestro pastor. Él, un hombre esforzado, entregado en el reino de Dios, y ese día el Señor lo usó de una manera extraordinaria. De verdad, Sí. la iglesia estaba ese día llena, una iglesia repleta, pero no solo llena de personas, sino llena de la presencia del Señor. Entonces, cuando él hace el llamado, él hace toda la figura que comúnmente nosotros los pastores hacemos, ya el Señor había tratado con nuestros corazones y usó la vida del pastor para hacernos ese llamado, y fue muy importante la manera en cómo el Señor usó ese día al pastor Alejandro Díaz. Qué bien. Desde ese momento en que dieron el paso de aceptar a Jesús y convertirse a Él, ¿cuántos años pasaron para salir al ministerio?
Como 7 años aproximadamente. 7 años que salimos al ministerio, porque el primer año comenzamos, los primeros 6 meses, comenzamos a estudiar inmediatamente en el seminario teológico, nuestro seminario teológico de la iglesia. Y después nos internamos, ¿te acuerdas, Viviana? Nos internamos. Sí, de hecho, el llamado al ministerio fue a los 6 meses de habernos convertido. Ya. Entonces fue muy rápido y nosotros, sin decir nada, el pastor al poco tiempo ya nos dijo: ustedes se van al seminario. Y estuvimos internados 2 años haciendo nuestro bachiller ahí con nuestra hija, nuestra primera hija. Con nuestra hija Millaray. Millaray se llama nuestra primera hija. Entonces estuvimos ahí. O sea, llegan al Señor, lo conocen, a los 6 meses se van a estudiar y de los 6 meses el pastor más encima dice que tienen que irse de internado al seminario. Sí, Exacto. sí, O sea claro. que él vio en ustedes la revelación de que Dios Algo- lo estaba algo llamando al tiene que- ministerio. Algo vio que nosotros Algo. todavía no veíamos, en Sí, realidad. obviamente no lo Pero veía. obedecimos. Creo que el Espíritu Santo de alguna manera también golpeó nuestros corazones. Esto, obviamente, detrás con tremendas luchas y batallas, porque éramos nuevos en varios aspectos, no solamente en un tema de fe, sino que no entendíamos mucho, en realidad. Pero lo más importante fue el impacto que tuvo el Espíritu Santo para nosotros, y eso marcó nuestras vidas, y simplemente obedecimos al llamado. Eso yo creo que redondea todo. Nosotros fuimos fiel y obediente al llamado que el Señor nos estaba haciendo en ese momento. Sí, el pastor nos dijo, nuestro pastor nos dijo en el momento: Dios, yo veo en ustedes un llamado del Señor. Y nosotros, con todas nuestras debilidades y toda nuestra inexperiencia, dijimos amén, amén al llamado. Congelamos todo, yo me salí de mi trabajo, me fui interno a estudiar. Fue un desafío de fe, realmente, durante un periodo un poco más de 2 años, que fue la preparación. Pero qué importante entonces tiene que ver aquí la influencia que puede causar una persona, en este caso Sí. el pastor Alejandro, Por Sí. supuesto. en dejarse guiar por el Espíritu y detectar, ¿no es cierto?, la revelación de que ustedes están siendo llamados al ministerio. Sí. Tienen que haber tenido muchos problemas graves que fueron capaces de dejar todos esos problemas a un lado. Sí. Sí, que vamos nuestras barcas, Claro. literalmente. Para entrar en algo que es desconocido, en un ambiente totalmente ajeno, porque entiendo que ustedes primera vez que se acercaban al Señor, ¿no? Sí, yo, de hecho, particularmente, yo vengo de una familia, mi abuela fue cristiana. Ya. Ella, el Señor le hizo una promesa cuando ella hizo un ayuno de 30 días. Y a los 30 días del ayuno, al día 28 más o menos, le dice el Señor a ella que el Señor iba a levantar de su familia, iba a levantar ministros. Entonces la abuelita siguió hasta los 3, yo nunca la conocí obviamente, pero hasta los 30 días entregó su ayuno y vino toda esta promesa que el Señor hace cuando uno le cree, obviamente, y por eso nosotros a lo mejor tomamos ese desafío de creerle al Señor. Yo decía, si por parte de mi esposa, la mamá era cristiana hasta ese momento también, pero nosotros habíamos asistido 1 o 2 veces a la iglesia, no más que eso, pienso yo, no me acuerdo bien hasta este tiempo, pero no éramos congregantes, no éramos creyentes, no éramos, nada de eso. Y el Señor tocó nuestras vidas ese día y de ese día dijimos ya, amén. Esperamos hasta el último día de nuestra vida, hasta que Wow. suene la final trompeta. Wow. Amén. Y más encima, ni siquiera estaban solos, tenían una hija, Sí. Claro. Millaray la mayor. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos hijos tienen entonces actualmente? Tenemos 4 hijos. 4 hijos. Tenemos 3 mujeres y un varón ¿Y que nos edades? acompaña hoy día. Edades. Millaray, yo le digo Yo la tengo edad. problemas con los números. Millaray tiene 30 años, cumplió 30 Sí, cumplió años. 30. Mi hija Berenice 23, Rayén tiene 19. 19 y mi hijo Misael 12. que tiene 12 años. Y nuestra nieta va a cumplir 5 años. Ah, mira. Ya somos abuelitos. Ya somos abuelitos. Nuestra primera hija, Millaray, está casada con Casada. Manuel y ya son 5 añitos que va a cumplir nuestra nieta. También es un hijo también adoptado, que es nuestro hijo Manuel. Qué bien. Bueno, nos vamos dando cuenta cómo Dios va armando un proyecto de vida, ¿no? Sí, Algo totalmente. que se veía totalmente en oscuridad, algo que probablemente iba a desaparecer si seguían por ese camino. De eso Dios provoca algo interesante que los llama de tal forma que los llama al ministerio al cual han permanecido hasta hoy. Sí, ¿Ah? hemos Sí. avanzado. Sin embargo,
en este proceso de ser ministros del Señor, hay etapas que uno va quemando, ¿no es cierto? La juventud, la adultez, y ya ahora están en el tema ya con nietos. Entonces Sí. hay todo un proceso que se ha ido dando ahí. Dentro de esos procesos, ¿cuál ha sido, sin todavía entrar en el tema de evangelismo de Chartworks Global, que es lo que vamos a hablar, pero en el tema de la pastoral? ¿Ah? Yo entiendo, porque les conozco, que han entrado en un desafío bastante interesante. Por ejemplo, la adquisición del templo. Oh, no fue fue un fácil. milagro. Sería bueno que nos Es contaran un un poquito milagro de para eso. contar Sí, y para dele. infundir fe. Yo creo que hoy en día hay muchos pastores que están con esta tremenda necesidad de levantar templos para poder establecer un lugar de adoración. Y lo que tenemos que contarle, seguramente mi esposo entrará en más detalle, es para impartir fe, para que puedan creer que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, Él se encarga absolutamente de todo. Nosotros no hacemos nada más que administrar lo que Él pone en nuestras manos. Cuéntanos más un poquito sobre eso. Mira, es un tema bastante importante porque yo venía llegando, me acuerdo del trabajo. Yo trabajaba en una empresa de locomoción y ese día quedé solo en mi casa. Entonces, cuando estaba solo, me fui a mi tiempo de oración con el Señor. Yo tengo una imagen, así tengo una visión. No sé, hay mucha gente que de repente estas cosas no las cree, pero yo estaba en oración y vi un templo. En realidad vi dos templos. Y vi un templo con una estructura que yo no lo había visto nunca. Entonces yo digo, el Señor, siento la voz del Espíritu Santo que me dice, te voy a dar ese templo, y luego te voy a dar esto, y te voy a dar otras cosas más que seguimos confiando que el Señor las va a dar. Y me llama un pastor amigo del trabajo, me dice, Pastor Hugo, estoy pasando fuera de un lugar, un templo, que está en venta. Y yo dije, ¿quién vende un templo? Un templo con sillas, con todo, ¿quién lo vende? Entonces llegamos al lugar, fuimos a ver, entramos con la persona que estaba encargada, miramos el lugar y yo pido al Señor una señal. Yo le digo, Señor, voy a llevar a un hermano que de repente no le gustan mucho las cosas en la iglesia. Y dice, no está de acuerdo, no está. Pero yo dije, si a él le gusta, va a ser una señal del Señor. Entonces cuando entramos, a él le gustó. Me dice, pastor, me gusta el templo. Ya. Partimos a hablar con el dueño al día siguiente y el templo en ese momento estaba en 45 millones de pesos. Estamos hablando de 15 años atrás. 45 millones de pesos donde empezamos a negociar. Yo fui a negociar, de hecho fui incluso vestido de mi uniforme de trabajo. Había terminado mi turno en mi trabajo y me fui con él, el hermano me acompañó y empezamos a negociar con el hombre. Yo le dije, es un templo, tenemos que usarlo para el servicio del Señor, y empezamos a negociar. Está muy caro, Está muy caro, le decía. Y él me dijo, fueron palabras textuales del hombre, me dijo, me quieren comprar el lugar, porque van a comprar el lugar y van a comprar los dos terrenos de al lado y van a hacer una discoteca en ese lugar. Entonces me dijo, unos japoneses vinieron, me pusieron en la mesa ese dinero, me dijo, tanta cantidad, y dijo, al contado. Entonces, pero él me dice así, algo que marcó mi corazón en el momento. Me dijo, pero yo creo que si se construyó para hacer templo, debe ser usado como templo. O para algo similar, me dijo. Pienso yo, me dijo él. Yo desde mi ignorancia, me dijo el caballero. Entonces yo me tomé de esas palabras, Daniel, y empecé a decirle, entonces ya, pues véndamelo a mí. Y empezamos a negociar. De 45 yo le dije, no, muy caro, pues si nosotros no vamos a hacer negocio con esto. Pues. Si vamos a predicar el evangelio, vamos a ganar almas, vamos a ayudar a vida, y usted sabe que... entonces él empieza a bajar, bajó de 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, llegamos a 17 millones en el momento. Hicimos negocio, ya, y el hombre sentado en su oficina, hacemos el negocio, 17 millones, me dice, ya, ¿cómo me lo va a pagar? Y yo le dije, yo vine aquí por fe. Vine aquí para comprarle el lugar por fe. Me dijo, ¿pero cómo? Me dijo, viene a hacer un negocio sin dinero. Y yo saco el pasaje bíblico donde dice, comprad sin dinero. La Biblia lo dice, le dije, y yo lo creo. Entonces hicimos el negocio con el hombre, y el hombre se reía. Eso le provocó risa al hombre. Y me dice, ya pastor, me dijo, le doy 6 meses para que me compre el templo. Y cuando yo voy saliendo, le digo, ya, obviamente... Le di la palabra, le di la mano, vamos a comprar el lugar. Le dije, páseme la llave, porque ya se lo compré, por fe. Entonces,
para inaugurarlo el próximo domingo inmediatamente. Hicimos la inauguración, de hecho, estuviste presente tú, hicimos la inauguración y después vino todo el desafío ya, obviamente, de obtener los 17 millones, que ahora se ve de poco dinero, pero en ese momento igual era bastante. Entonces, y una iglesia relativamente pequeña, 25 hermanos, entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Después empezó a dárselo el tema de los 6 meses. Pero como para concluir esta parte, el Señor me había dicho que Él iba a proveer el dinero y que iba a tocar a un hombre millonario y que Él me iba a prestar el dinero para comprarlo al contado y todo el tema. Se cumplen los 6 meses. Llegamos al día, estamos un día antes, ¿no es cierto, Viviana? Un día antes. Ay, nosotros sí, ¿cómo pensando olvidarlo? en vender lo que teníamos, vehículos, casa para comprar el templo, porque decíamos, bueno, tenemos que hacer el dinero. Y me llama un hermano que es tenista, que es profesor de tenis, y me dice, pastor, ¿está sentado? No, siéntese. Y vamos me va contando que le llega un alumno que andaba surfeando no sé dónde, un hombre de mucho dinero. Y le dice, hermano, o sea, Juan, profe, le dice, te noto raro, te noto distinto. Entonces el hermano Juan le dice, lo que pasa es que estamos yendo a la iglesia, sirviendo al Señor, y nuestro pastor, el Señor le habló y le dijo que nos iba a dar el templo, y lo tenemos, pero estamos en la compra, le dijo, del templo. Entonces el hombre va y golpea el hombro del hermano y le dice, dígale al pastor, sin conocerme, le dice, dígale al pastor que está el dinero para la compra del templo. Así mismo Y fue. así mismo fue, tal cual. Y llegamos y no la podíamos creer. O sea, obviamente estábamos por fe, pero en la lucha, en la batalla, y eso fue más o menos el... Y hoy tenemos el templo, ya estamos ahí, 15 años que estamos ahí, Daniel, y el Señor ha ido añadiendo personas y tenemos una linda iglesia de parte del Señor, gracias a todos nuestros Y dicho sea de paso, al caballero que nos prestó el dinero, no lo conocemos aún. No. Nunca fue como el Señor le habló a mi esposo. Le dijo, Que no lo iba a te conocer. van a prestar el dinero, una persona con recursos, pero tú no lo vas a conocer. Y ha sido así hasta este día. Tenemos solamente al hermano Juan de intermediario en conversaciones con el caballero que nos facilitó el recurso. Y en ese tiempo, cuando compramos, el Señor me muestra la visión del templo tal cual como era y me muestra un lugar más grande. Entonces estamos ahora orando por el próximo desafío que el Señor nos tenga, así que esperamos en el Señor. Haya Aleluya. ahí un amén de Dios. Eso. Un amén de Dios. Bueno, aquí vamos a potenciar un poquito más este testimonio, porque tenemos a alguien que Dios recibió el sueño para la compra de este templo, pero tenemos también la visión de la esposa del soñador. Difícil. Entonces, me gustaría mucho que tú nos dijeras un poquito qué significó este desafío, una vez que lo concretaron, qué sucedió tú como esposa, como pastora, y para las pastoras que están escuchando o las hermanas que están en sus casas, escuchando las locuras que se le están ocurriendo a su esposo, los desafíos en el Señor. ¿Qué tienes que decirnos, Vivi? Bueno, yo creo que nosotras como mujeres tenemos un diseño especial y el Señor no se equivocó. A veces somos el cable a tierra, ¿cierto? Que muchas veces aterrizamos los sueños de nuestros esposos. Y en esta obviamente tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque era dinero que obviamente no teníamos cómo cubrir ese gasto, ese enorme gasto. La iglesia tampoco era suficiente económicamente como para hacer el pago en efectivo, no podíamos. Y ver que el Señor simplemente estaba moviéndose en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la vida de mi esposo, y él me decía, el Señor me habló, yo simplemente creí que el Señor sí le hablaba. Entonces, no fue fácil, como decía mi esposo, hasta el último momento en que teníamos que decir, concretamos la compra y ya tenemos el recurso. Fue una prueba de fe constante. Recuerdo que en ese último día yo decía, le decía, mi amor, le decía, al final, si el Señor te habló a ti y te dijo que lo íbamos a comprar, vendamos todo lo que tenemos. Vendamos, y al final
todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Así que ya estábamos tirando lápiz de cómo íbamos a vender el departamento y qué cosas más teníamos que vender para poder pagar este templo y este proyecto en el cual nos estábamos embarcando. Así que, pero Dios es bueno y esa es una experiencia de fe que simplemente hoy día, después de ya, ¿cuántos años? 30. No sé, yo solamente puedo decir que el Señor nos ha desafiado a nuestra fe constantemente al punto que hoy día ya si nos dice cuélgate de una lámpara, yo voy y ya no pregunto. Los planes de Dios son perfectos siempre y si el Señor hoy día lo está moviendo y está moviendo el corazón de su amada pastora, a creerle al Señor, a tomar un proyecto, a tomar desafío, crea. El Señor es fiel, Él nunca ha fallado, a nosotros nunca nos ha fallado. Quizás nos ha dejado esperando, pero nunca nos ha fallado, Él siempre ha cumplido sus promesas. Así que de parte también animar a todas las mujeres, a las pastoras que se ven en este desafío del miedo, ¿cierto? De esta incertidumbre que de pronto da el no saber qué va a pasar después. Ok. Pastor Hugo, con este testimonio, ¿qué ánimo le das a los pastores que están sintiendo también tener un desafío en el Señor? ¿Qué les puedes decir? Yo lo que podría decir a los pastores es que esto es por fe. Esto es por fe. Esto no es por vista. De hecho, como les decía, Dios nos ha prometido algo más y estamos por fe, creyendo, orando, buscando el rostro del Señor, confesándolo. Y si lo miramos humanamente, no podríamos haber obtenido ese lugar por un asunto de dinero. Si lo mirábamos por cantidad de personas que éramos parte de la iglesia, tampoco, no calzaba. Pero le creímos al Señor. Entonces, la idea es siempre crecer en la fe. Entonces, la invitación en la Escritura es a que sigamos avanzando en la fe, a que sigamos creciendo en la fe, a que nos plantemos en la roca. Eso enseña el término fe, es eso, plantado en la roca. Entonces, y creerle al Señor, porque si le creemos al Señor, Dios puede hacer cosas maravillosas en medio nuestro y a veces nos hemos perdido oportunidades por falta de fe. Entonces, necesitamos avanzar a la fe, pastores. Y amén. Amén. Bueno, un buen testimonio de fe que nos desafía a seguir creyendo en el Señor. Pero en este caminar cristiano que ya han pasado 2 años desde que nos conocemos, yo le he visto en distintas facetas y hace poco le estoy viendo en una faceta diferente, en donde ustedes están entregando de gracia lo que de gracia han estado recibiendo. Son parte hoy día de un ministerio internacional, Church World Global, en donde quisiéramos que nos explicaran un poquito en qué consiste el evangelismo por medio de este ministerio internacional. Amén. Mire, la temática de esto, nosotros, me recuerdo, quiero ir como un poquito al génesis de esto, hicimos una campaña evangelística fuera de nuestra iglesia. Estábamos ahí con la plataforma, pero siempre careciendo de buen material para hacer evangelismo, siempre. Esa fue nuestra temática desde que nos convertimos al Señor. Nunca teníamos un buen material, nunca había los tratados muy chiquititos, con las letras muy chicas. Yo decía, orábamos por un excelente material. Y nos llega un hermano que se unió a nuestra iglesia y él me pasa una caja de revista, lo voy a mostrar acá. Me pasa una caja de revista y me pasa la caja de la revista Chispa, que es de Church World Global. Entonces, esta revista, particularmente nosotros, yo la tomé, la examiné, la leí, extraordinaria. Yo dije, esto tengo que conocer a las personas, dije yo, que son las personas que están a cargo de esto. Entonces, contacté me acuerdo, llegué a la pastora encargada, que es la que se encarga de hacer como las entrevistas, la pastora Leslie. Hicimos una cita con el encargado nacional, que es el pastor Juan Carlos Letelier, y nos juntamos en un lugar y ellos nos mostraron el material, nos hicieron un descubre. ¿Qué es lo que es un descubre? Es cuando nos muestran el material. El material nos fue mostrado y nos encantó. Yo, de hecho, fui con mi esposa, procuramos siempre andar juntos en esto, y
estuvimos ahí conversando con ellos, Daniel, y nos encontramos con este material exquisito, que es un material para hacer evangelismo, que desde ese momento, esto es ya hace como un año aproximadamente, un año y medio, un poquito más, que estamos con ellos y ellos nos han hecho acompañamiento con todo el material. Puedo mostrar el material, Sí, ¿no sí. es cierto? Chispa, material Chispa, y el material Esperanza, que son revistas Chispa y la revista Esperanza, que todo este material, por ejemplo, la revista Esperanza, dentro en su interior tiene salmos, del Salmo 1 al Salmo 150. Hay porciones de los salmos que están ahí. Juntamente con eso tiene, al final, el Evangelio de San Juan, en este caso, la versión Nueva Traducción Viviente. Lo mismo pasa con la revista Chispa. La revista Chispa es toda una temática para niños. Es toda una temática Ok. para niños, donde Daniel aquí encuentra enseñanzas para niños, hace evangelismo, o sea, hace evangelismo y también la puede ocupar en la escuela dominical. Nosotros, Pastor Hugo. dígame. Mire, vamos a irnos a un corte comercial Amén. y vamos a profundizar el material de Church World Global que Amén. está accesible a las iglesias hoy día. Así que nos vamos a un corte musical y regresamos. Amén. En mi oscuridad tu luz brillará. En mi tempestad no me soltarás. En mi caminar mis pasos guiarás. Nunca sola estoy, a mi lado estás. Escucho el eco de tu voz en mi interior, diciéndome, contigo estaré. Escucho el eco de tu voz en mi interior, diciéndome, no te soltaré. Yeah. Y aunque muchas veces me has visto caer, tu amor me levanta, vuelvo a florecer. Y aunque muchas veces me has visto caer, tu amor me da vida, vuelvo a renacer. Escucho el eco de tu voz en mi interior, diciéndome, contigo estaré. Escucho el eco de tu voz en mi interior, diciéndome, no te soltaré. En la alegría y en la aflicción, en cada latido de mi corazón, tu gracia tengo y te siento conmigo. En la alegría y en la aflicción, en cada latido de mi corazón, tu gracia tengo y te siento conmigo. Escucho el eco de tu voz en mi interior, diciéndome, contigo estaré. Escucha el eco de tu voz en
No te pierdas cada semana un nuevo episodio de Playlist, donde la música se convierte en una interesante conversación. En Playlist encontrarás músicos cristianos que comparten su fe a través de sus canciones. Cada martes a las 22 horas por el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso en este corte comercial musical, El eco de tu voz con Jesse Boyce. Y nos encontramos ya en la entrevista de la semana, pero queremos darle un avisito. Si usted está cerca ahí de Vicuña Maquena 3101, en la comuna de San Joaquín, a metros de la estación del metro Rodrigo de Araya, ahí va a encontrar a los pastores Roberto y Bernardita, en el ministerio Fe en un Nuevo Amanecer, que le está esperando todos los días domingo desde las 5:30 de la tarde. Si usted anda buscando donde congregarse, este es una buena opción. Bendiciones. Y regresamos a nuestra entrevista. Estábamos hablando, Pastor Hugo, de la revista Chispa. Amén. ¿Ah? De este material que llegó a sus manos. Pero cuénteme una cosa, ¿este material tiene algún valor? ¿Cuesta? No, pastor. Este material es un material gratuito, como dijeron, quiero colocar ahí. Material Chispa, este es un material gratuito. Ahora, hay obviamente toda una exigencia que se hace a los pastores y a las iglesias para poder ser parte de este material. Una de las cosas importantes, Pastor Daniel, el por qué nosotros hemos adoptado este material y somos parte del equipo de Sherwood Global en Chile, porque hay tras ellos, tras nuestro país, desde Canadá, hay todo un ministerio orando, intercediendo por la evangelización en Chile. Entonces, como evangelista, usted sabe, pastor, que nosotros nos formamos como evangelistas en la iglesia, en la calle, en las plazas, cuando nacimos en el Señor. Ya habíamos contado un poquito de nuestro testimonio, pero predicábamos en los buses, en las micros, y siempre carecíamos de un buen material. No tiene ningún costo. Obviamente hay que seguir los procesos y los procedimientos que se establecen desde Sherwood Global en Chile para poder adquirirlo. Y eso lo pueden obviamente consultar con la pastora Leslie Garay, que se va a estar colocando el número de teléfono de ella para los pastores. Se trata solamente con los pastores principales de la iglesia. Así que para que eso lo sepan, pastor. Pastor, una consulta, me llamó la atención. Me estás diciendo que Sherwood Global es un ministerio canadiense. Canadiense, sí. Pero hemos escuchado noticias que Canadá está bastante restringido con el tema del evangelio. ¿Me estás diciendo que estos hermanos que están siendo restringidos hoy día con el evangelio son los mismos que están disponiendo de estos recursos gratuitos para hacer evangelización nosotros en nuestro país? Justamente, pastor. Claramente el material desde Canadá viene gratuito y ellos han tomado un compromiso misionero, digámoslo así. El compromiso misionero es que en Chile logremos utilizar este material de Sherwood Global para evangelizar. Entonces, ellos están orando, están invirtiendo recursos, invierten tiempo. Una vez al año se hace un evento donde vienen incluso misioneros de otros países, de distintos países, vienen a evangelizar el sur de Chile. Los lugares más recónditos ahí del sur, ellos van a evangelizar a los colegios. Ha habido una apertura en los colegios para el sur importante, donde se entrega el material, se evangeliza a los profesores, a los niños. Hay todo un proceso, Pastor Daniel, desde donde ellos nos están respaldando.
y se siente, mi esposa siempre me dice, nosotros sentimos el respaldo de oración, el respaldo, ya tenemos el respaldo en el material, pero mi esposa siempre me dice, sentimos el respaldo de ellos desde Canadá. Bueno, va a ser interesante que los pastores que están viéndonos en el programa puedan ver la forma de tener acceso a la información para poder llamar al teléfono que está en pantalla y contactarse ahí con la persona que le va a dar toda la información para que ustedes puedan acceder a este material totalmente gratis. Es una bendición del Señor para hacer la evangelización en nuestro país, totalmente gratis, con una inversión hecha de los hermanos de allá de Canadá. Pero, Pastor Hugo, ¿tendrá algún testimonio que contarnos para ver si este material ha sido realmente de bendición para alguien? Sí, por supuesto, pastor. Mire, una de las cosas que nosotros como pastores siempre estamos cuidando de que lo que nosotros transmitimos sea de parte del Señor, sea un buen material. Y me recuerdo en esa campaña que hicimos fuera de nuestra, yo un poquito antes de ir al corte comercial, estaba hablando de que hicimos una campaña fuera de nuestra iglesia. Cerramos en la calle, hicimos algo muy dinámico. Y un hermano llega y me trae revistas. Dentro de la revista venía un par de revistas Esperanza, y también un par de revistas Chispas, donde el hermano me las comparte. Entonces yo me las llevo ese día a mi casa y empiezo a hojearla, a leerla. Leía los Salmos, leí el Evangelio de San Juan, como decía. Después pasé a la revista Chispas y yo dije, esto es de Dios, tengo que conocer a las personas que comparten este material. Yo pensé que era pagado, obviamente todo, siempre uno está pensando en eso, en que todo es pagado, y nos damos cuenta que hay un respaldo total de parte de Sherwood Global para los pastores que hacen evangelismo, Pastor Daniel. Entonces los pastores que están en movimiento con su iglesia, tenemos el respaldo, y en esa ocasión y organizamos un evento en nuestra iglesia inmediato. Eso está en nuestro Instagram, está en nuestro Facebook, todo eso. Hicimos la primera reunión ahí, reunimos como alrededor de 85 pastores de distintas denominaciones, más todos los hermanos de la iglesia. La iglesia se llenó ese día, estaba completamente llena la iglesia. Y fue el pastor Juan Carlos Letelier a dar la conferencia, me acuerdo ese día. Y en esa reunión entregamos revistas, porque se regalan revistas a los pastores para que las compartan. Y uno de los pastores que vino de Rancagua, comparte la revista Esperanza a su consejo en Rancagua, a un consejo de pastores. Le comparte la revista Esperanza y después de la revista Esperanza, ese pastor que recibió la revista la revisó y dijo, oye, está muy bueno este material para evangelizar. Y viene pasando el conductor del gas, le compra el gas, el pastor cuenta el testimonio que le cuenta el gas y le regala la revista Esperanza. Cuando le regaló la revista Esperanza, ese hombre, que era el conductor del gas, se fue a su casa, era ya de madrugada. Ese hombre pasó toda la noche leyendo la revista, Pastor Daniel. Y al leer la revista, él comenzó a tener un acercamiento al Señor. Al día siguiente llega donde el pastor en Rancagua, le golpea la puerta de su casa, le dice, pastor, yo quiero entregarme a este Jesús, yo quiero volverme a este Jesús. Y le comparte lo que él iba a hacer esa noche. Esa noche se iba a suicidar. Y dijo, esta revista, Esperanza, o esto de parte de Dios, dijo, me salvó la vida, pastor. Y hoy ese hombre se congrega en una iglesia allá en Rancagua. Entonces, cuando escuchamos ese testimonio, dijimos, esto tenemos que compartirlo, tenemos que entregarlo, tenemos que evangelizar. Entonces, Pastor Daniel, claramente tenemos muchos testimonios que contar concerniente al material que hemos recibido. Revista Chispa, Revista Esperanza, también hay Biblias que son de la versión Nueva Traducción Viviente, que estas Biblias se entregan para el discipulado de la iglesia, que increíble, Biblias de manera gratuita, tenemos un material digital también que se comparte ahí para jóvenes, un material digital donde aparece todo gratuito para New Life, una aplicación que es para exclusivamente tener acceso a Biblia, a comentarios, incluso a cómo evangelizar, pastor. Es un material exquisito. Qué bien. ¿Cómo los pastores que están viéndonos, los ministros que están ahí en sus casas viendo este programa, pueden tener acceso? ¿Hay algún evento próximo donde puedan ellos asistir y aprovechar de estar en vivo
para tener acercamiento a este material? Sí, continuamente se están haciendo capacitaciones. De hecho, si usted se pone en contacto con la pastora Leslie y abre las puertas, pastor, de su iglesia, con su congregación, porque antiguamente, nosotros llevamos casi 2 años en esto con Cherwell Global, se hacía la capacitación a pastores, pero se empezó a dar cuenta el ministerio, pastor Daniel, que los pastores no bajaban la información. Y para esto, para compartir este material, necesitamos dinamismo, necesitamos que los pastores hagan la obra de evangelista. Entonces, se puede hacer el contacto para que ellos abran las puertas de su iglesia y se les vaya a hacer capacitación ahí, un enciende que se llama. Y el enciende tiene la labor de preparar a los pastores desde una forma dinámica, una forma sencilla de cómo compartir el evangelio, de cómo predicar al Señor. Se habla de el formato que se le da, es un formato aproximadamente de 2 horas, donde si el pastor abre las puertas de su iglesia junto con su congregación, quedan capacitados el pastor, la pastora y toda la congregación. Esa es como la dinámica, pastor Daniel. Y para eso hay que ponerse en contacto con la pastora Leslie Garay. Es decir, entonces, que todos los ministros que nos están viendo en este programa pueden tener acceso a este material. Les van a hacer una inducción de evangelismo, Exacto. donde les van a explicar cómo se usa el material, no solamente a usted ni su liderazgo, sino también a toda la congregación, de tal manera que una vez que están listos, después de 2 horas de capacitación, ¿no? Sí, más o menos. Pueden optar a tener material en sus manos para que inmediatamente la iglesia salga a cumplir la labor evangelística. ¿Eso Amén. Ese es el objetivo de todo esto, pastor Daniel, es que la iglesia salga a las calles, la iglesia salga a predicar. Si usted se da cuenta, pastor, siempre con mi esposa conversamos esto, que las iglesias están centralizadas en eventos propios para la congregación, internamente. No hay un despertar espiritual hacia la calle, a salir. Por ejemplo, tenemos las plazas, el metro, hemos evangelizado en el metro con esta revista, las micros, estamos yendo a hospitales, estamos yendo a La Vega. Este sábado entregamos alimentación, fuimos a evangelizar, los hermanos ahí conectados con todo esto. Quisiera, igual que mi esposa, pudiera compartir un poquito lo que ha significado para ella todo este proceso. Sí, la verdad que como cuenta mi esposo, la revista Chispa y Esperanza, o el ministerio en sí, viene a hacer un acompañamiento a los ministerios, ¿ya? Siempre se piensa, cuando a uno le van a dar cosas, que algo hay por detrás. Algo me van a pedir. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, que nos ha tocado hacer capacitación, porque la iglesia, los pastores están siempre pensando que algo se me va a pedir. En realidad, aquí no se le pide nada más que poder contar sus testimonios, entregar obviamente el material, evangelizar, y obviamente de vuelta solamente entregar testimonio, contar a la pastora Leslie, ¿cierto? Cómo ha sido el evento, cuánto material se entregó. ¿Y qué pasó detrás de esa entrega? Alguien se convirtió, una mamá estaba con depresión y se entregó al Señor. Todo eso es una información valiosa para el ministerio, porque esto sube hacia Canadá y esto anima, ¿cierto? Anima a nuestros hermanos allá a poder seguir invirtiendo en el reino con este material para que pueda ser impreso en Chile, ¿ya? Así que es una tremenda oportunidad. Nosotros que pertenecemos a una iglesia, a un ministerio, nos hemos dado cuenta en todo este periodo que no se nos ha pedido nada, al menos nada que usted no pueda hacer, como contar un testimonio. Entonces, es sumamente importante que usted entienda que este ministerio ha venido, ¿cierto?, a acompañarnos en la tarea de la evangelización. Es un ministerio global, ¿ya? Porque esto no solamente se está dando acá en Chile, se está dando en toda Latinoamérica, en países como África y otros lugares también que están siendo impactados a través de este material. Qué bueno. Yo sé que viene una próxima actividad donde van a estar ustedes. Entiendo que me llegó la información ya
que el 17 de mayo Sí. ustedes van a estar allá en la iglesia Betel, en Alejandro Petión 4024, Pedro Aguirre Cerda. Así que si hay alguno de los ministros que quiera ir a aquel lugar y conocer in situ las capacitaciones que ellos nos van a hacer, le invitamos a que ustedes también puedan asistir. Alejandro Petión 4024, Pedro Aguirre Cerda, en la Iglesia de Dios Templo Betel. Ahí van a estar este matrimonio del Señor, que están trabajando con este ministerio que nos está facilitando todo este material totalmente gratis para ejercer el evangelismo fuera de la iglesia. Así que están todos invitados, hermanos. Me gustaría detallar un poquito más sobre lo que ustedes acaban de decir con respecto a que todas las actividades hoy día parecía que están enfocadas al interior de la iglesia. Y lamentablemente la estadística y lo que se ve por las noticias pareciera que nos da a conocer esa realidad. Hoy día parecía que la delincuencia se apoderó de las calles, la droga se apoderó de las plazas y pareciera que todo lo negativo hoy día está afuera. Nos hemos encerrado en nuestras casas, hacemos las actividades al interior de nuestras iglesias y creo que todo esto ha ocurrido porque la iglesia dejó de cumplir esta labor evangelizadora. Y hoy tenemos una maravillosa oportunidad de contar con un material totalmente gratis para poder salir y hacer el evangelismo persona a persona. Ahora, no es algo que tengan que hacer los pastores locales ni los líderes, sino que más encima le están facilitando no solamente el material, sino que también la inducción de cómo usar el material. Así que qué bendición, hermano, qué bendición. ¿Algún testimonio más que les venga a la mente de este trabajo que están realizando? Sí, pastor, mire, me recordaba de un evento que hicimos en la Plaza Yugoslavia en Cerro Navia. Se hizo un evento, se llevaron enfermeros, tuvimos toda una dinámica ahí, pusimos una plataforma, se hizo... Y yo estuve a cargo de la parte evangelística, con el equipo de evangelismo que tenemos de nuestra iglesia, más hermanos que se sumaron a todo el proceso de evangelización. Cuando estábamos ahí, hicimos la ministración, empezamos a predicar la palabra durante toda la tarde estuvimos predicando la palabra y tuvimos más o menos un contacto con personas que se entregaron al Señor, que fueron 33 personas que se entregaron al Señor. Ahora, ¿por qué se que eran 33? Porque yo mismo llevaba el registro. Entonces, tenía el registro yo en mis manos, 33 personas con nombre, apellido, con dirección, con todo, y muchos de ellos los ministramos nosotros con mi esposa, y que gente que se entregó al Señor llorando, el Señor tocó sus vidas, o sea, un respaldo del Señor en ese evento. Y a una de las personas que estaba a cargo, yo le pido que, como había evangelizado a 5 personas, particularmente yo, le dije, permítame quedarme con estas 5 encuestas para que los demás se las asignen a otras personas. Entonces, cuando estábamos en ese proceso, hoy día nosotros tenemos esas 5 personas dentro de nuestra iglesia, le hicimos seguimiento, cuidado, discipulado, ministración, se bautizaron, se casaron porque era un matrimonio, una pareja con se niños. casaron, ellos están con nosotros y ellos han invitado a 3 o 4 personas más, tenemos 9 personas de las personas que contactamos en ese día. Entonces, pero lamentablemente de las 33 personas que fueron contactadas, solo estas 5 permanecen, Pastor Daniel. ¿Y cuál es la clave? Y el asunto es salir a evangelizar, predicar, captar, pero también hacer consolidación. No podemos dejar a la persona al aire, no podemos dejar a la persona que vaya sola a una iglesia, tenemos que hacerle seguimiento, tenemos que darle el cuidado pastoral, darle el cuidado del equipo de consolidación a los primeros pasos para que se unan a la iglesia, y nosotros lo comprobamos con toda esta familia. Y ya se duplicó, obviamente, de lo que quedamos, con las familias que quedamos, pero tristemente tengo que decirlo, o sea, no es algo que la iglesia esté comúnmente acostumbrada a hacer. La iglesia comúnmente, yo decía, pastor, que la iglesia, toda la organización, todo lo que hace lo prepara para dentro de la iglesia. Discipulados dentro de la iglesia, formación dentro de la iglesia, café con ser dentro de la iglesia, actividades dentro de la iglesia, conciertos dentro de la iglesia, congresos para la iglesia. Y no hemos perdido de perspectiva lo que significa ser iglesia.
iglesia, la palabra iglesia es eclesía, salir, ir en búsqueda de aquellos que necesitan. Y cuando cumplimos la labor de hacer la obra de evangelista, cuando la gente descansa, la iglesia descansa, Pastor Daniel, en que los evangelistas hagan el trabajo. ¿Y qué pasa si el pastor no es evangelista? ¿Qué pasa si los líderes no son evangelistas? La Biblia me dice, haz obra de evangelista. Entonces, no necesariamente tengo que ser evangelista para predicar el evangelio. Y este material nos ha servido justamente para despertar eso, Pastor Daniel. Dentro de las capacitaciones, por ejemplo, a la gente se le saca a la calle a evangelizar. Es parte de la capacitación. Y tenemos testimonio de gente que una hermana nos decía en una parte allá en una iglesia en Pablo de Roca, me decía, pastor, 20 años que no había evangelizado una persona a persona. Entonces uno dice, 20 años, y la persona, yo dije, ¿cuánto lleva en la iglesia? 40 años. O sea, lleva 40 años dentro de la iglesia y 20 años que no evangelizaba a nadie en la calle. Necesitamos hacer la obra de evangelista, pastor. Necesitamos cumplir. Y hoy tenemos un excelente material para predicar el evangelio. Jesús dijo, id y predicad el evangelio, e ir y hacer discípulos. Pastor. Por lo general siempre los grupos de varones, estamos hablando de ya sean jóvenes o adultos, como que está la excusa del trabajo, que hay que trabajar, que hay que hacer, y los varones como que siempre son el ministerio más difícil de mover, a diferencia de las mujeres. Pastora Vivi, bajo esta perspectiva que está hablando el pastor Hugo, ¿qué le diría usted a las mujeres para motivarlas a salir a evangelizar a la calle? Bueno, yo creo que mi llamado es a las mujeres y también a la mujer que representa la mujer samaritana, ¿no? Pensaba en la figura que ella tiene como iglesia. De pronto la iglesia está carente, ¿cierto? Siempre nos quejamos de que algo nos falta, ¿qué más hacemos? ¿En qué más entretenemos nuestra iglesia? Porque parece que algo nos falta. Y estamos como la mujer samaritana sacando agua de a poco y nunca nos llenamos. Entonces el Señor vino al encuentro de esta mujer, impactó su vida y la desafió, le dijo, tú vas a seguir teniendo sed si sigues tomando de esa agua, pero el agua que yo te doy, de ti brotará un manantial. Entonces la iglesia debe entender y las mujeres debemos entender que somos un manantial, los hombres, mujeres, niños, jóvenes, somos un manantial de vida eterna, de agua que salta para vida eterna. Si Cristo ha tocado nuestras vidas, si Cristo ha impactado nuestra vida, ha cambiado, ha transformado nuestro ser, tenemos algo que hacer y algo que contar. Entonces, nuestro testimonio vale. El poder ir y predicar el Evangelio es no solamente una necesidad mía, es un mandato. Entonces, debemos recordar hoy más que nunca que el Señor nos está diciendo cumplan. Cumplan con aquello que yo establecí que deben cumplir. ¡Wow! Amén. En este programa nos damos cuenta entonces que ya no tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa para hacer el evangelismo. Podríamos excusarnos que no tenemos el material para entregar. Hoy día ha llegado el material a las puertas. Aquí en pantalla está la información. Está inclusive el Instagram que usted puede seguir para que vea el ministerio de Church World Global y acceder a todo este material que le va a llegar a usted totalmente gratis. Y más encima, acompañado de una capacitación, de una inducción para que usted pueda ser parte de lo que es hoy día Church World Global. Así que, hermanos, no tenemos excusa. La evangelización de nuestro país hoy día está a las puertas. El desafío ya está planteado. El mandato fue hecho desde que nos convertimos al Señor. Amén. Y hoy día solamente tenemos que ejercer hacer obras de evangelista. Amén. Así que agradecemos a los pastores. Pastor, quisiera decir Sí. algo más. Solamente para concluir una parte, decirle que en este proceso de salir a las calles se han dado 3 dinámicas en nosotros como iglesia. Lo primero, cada 2 meses salimos a repartir alimentos a personas en necesidad, donde le regalamos, por ejemplo, guantes, frazadas,
sobre todo en tiempo de invierno. Zapatos, calcetines. gorro. Ha habido un compromiso total, pero llevamos nuestra revista Chispa, nuestra revista Esperanza, predicamos el Evangelio de Cristo, oramos por las personas y tenemos testimonios tremendos de gente que ha salido de condición de calle a recuperarse, gente que ha salido de la droga. Entonces, Hay un en la testimonio bonito, dinámica- el caballero de La Vega. Sí, es un hombre en La Vega, él estaba divorciado, separado, drogadicto, tenía todo un proceso, pero el Señor lo rescató. Ahora, en esta dinámica también, Pastor Daniel, hemos entrado a los colegios a predicar el Evangelio y estamos en ese proceso también, y hoy estamos incursionando también en un asilo de ancianos, donde 23 ancianitos han recibido al Señor. Yo creo que hay mucho que hablar de Amén. este ministerio de Charles World Global, mucho tiempo que quizás dar para otro programa más, otra entrevista Claro. más, de seguro la vamos a tener, pero todo tiene su tiempo, Amén, tiene pastor. su límite, y que quisiéramos darle un espacio cortito donde usted pudiese mandar sus saludos hoy día a la gente de la iglesia, a sus parientes. Tienen este tiempecito para ustedes. Amén. Viviana. Bueno, quiero darles las gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, al Ministerio Sherwood Global, que nos abre esta puerta de poder tener este material, a nuestros hijos, a Millaray, Berenice, a Rayencita, a Misael, que también nos acompaña acá, a nuestra iglesia, a la iglesia Miaf, que está en Cerro Navia, y la iglesia IDD Recoleta, que están obviamente en Recoleta. Un saludo cariñoso para todos los hermanos, amigos, y animar a los pastores a que hagamos la obra de evangelista. Gracias por esta oportunidad, Pastor Daniel. Gracias, como decía mi esposa, al Señor Sí. por sobre todo, pero también al Ministerio Sherwood Global, que es el que nos respalda para poder predicar el Evangelio con un excelente material. Así que muchas bendiciones. Amén. Y si usted está buscando dónde congregarse, puede hacerlo ahí en Avenida Vicuña Maquena 3101, a pasos del metro Rodrigo de Araya. Allí te está esperando los días domingos, desde las 5:30 de la tarde, los pastores Roberto y Bernardita. Ha sido una bendición poder estar junto a ustedes hoy día para poder realizar la entrevista de la semana, y esperamos que esta entrevista sea de bendición para que pueda acceder al material que hoy día está disponible para ustedes. Nos despedimos entonces del Amén. programa. Amén. Que el Señor les bendiga y nos Bendiciones. encontramos en un próximo Muchas capítulo bendiciones. de la entrevista de la semana de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Que Dios les bendiga. Chao.